Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es y tenemos la sesión de diodos, problemas del profesor Juan Antonio Carrasco de la UPC, número 6, función de transferencia. Nos pide de este circuito V0, la que hay aquí entre el polo negativo y este punto, en función de VI el voltaje entrada. Vamos a poner el voltaje entrada es variable y ver qué le pasa al voltaje aquí a medida que va variando el voltaje. Entonces, vamos de un modo intuitivo. Aquí tenemos un Zener en oposición de 5 voltios, por aquí VZ igual a 5 voltios, ya que esto no conducirá hasta que el voltaje por aquí sea mayor de 5 voltios. Y el voltaje del diodo en directa es 0 voltios, o sea que si esto condujera, si hubiera aquí más voltaje que aquí, más y menos en directa, la caída de voltaje sería 0. Bien, borramos esto. Y tenemos, entonces lo primero que vemos, aquí hay un voltaje y hemos dicho que hasta que esto no llegue a 5, por aquí no pasará corriente. O sea, lo que tenemos es que la corriente nos vendrá por aquí y si no supera los 5 voltios aquí, no pasará. Entonces iremos por aquí, resistencia de 10K y vamos a tierra, negativo. Este será en principio el circuito. Entonces vamos a poner que ponemos aquí el voltaje de la entrada, vamos a hacer distintos valores, 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios. Si aquí hay 2 voltios, ¿qué voltaje habrá en este punto de aquí? Pues tenemos que la corriente va así, esto es un divisor de tensión. Tenemos arriba más 2 más el voltaje, baja por una resistencia de 10K, llega al punto este que lo llamaremos V0, porque es el mismo voltaje que hay aquí arriba, entre este punto y tierra. Seguimos, entonces aquí tengo el V0 y baja por una resistencia de 10K y llega a tierra. Voltaje aquí, esto es un divisor de tensión que además las dos resistencias son iguales, por lo tanto sabemos que es la mitad. Si aquí pongo 2 voltios, aquí tendré 1 voltio. Si aquí tengo 4 voltios, aquí tendré 2 voltios. Si aquí pongo 6, 3, 8, 4 y 10, 5 voltios. O sea, creemos que hasta 10 voltios que no llega a 5, el único sentido de la corriente es este de aquí. Y es justo la mitad, 2 voltios, 1 voltio, 4 voltios, 2 voltios, 6, 3, porque las dos resistencias son iguales y este es el punto medio. Bien, el momento en que vamos a poner a 12 voltios. 12 voltios, aquí debería haber 6 voltios en este punto. Pero sabemos que cuando hay un Zener y esas dos resistencias están en paralelo, el voltaje que habrá es de 5 voltios. Si acá hasta aquí no llega a 5 no pasa corriente, pero el momento en que llega a 5 pasa la corriente por aquí y se mantiene el voltaje aquí en 5 voltios. Vamos a dibujar en la siguiente, insertar, no, aquí lo haremos al lado. Esto lo ponemos en vertical y tenemos, aquí tengo el voltaje más VI más la resistencia de 10K y aquí a la izquierda tengo el Zener y a la derecha la resistencia. Se unen los dos y van a tierra. Circuito equivalente a este en vertical, 10K y 10K. Hemos dicho que mientras solo pase la corriente por aquí, no llega a 5 voltios, la corriente solo pasa por aquí. Pero cuando llegue esto a más de 5 voltios, la corriente empezará a pasar por aquí y se mantendrá esto en 5 voltios. O sea, en los dos casos es 1, intensidad, resistencia, pasa mientras el voltaje intermedio sea menor de 5 voltios. Y 2, una vez que el voltaje intermedio es mayor que 5 voltios, se queda estable en 5 voltios. Pues si esto lo tenemos que es estable en 5 voltios, aquí hemos dicho que le hemos puesto 12 voltios, y entonces decimos, aquí si solo hubiera la resistencia, la roja, el camino esto serían 6 voltios, pero como aquí hay un diodo, Zener mantiene el voltaje constante en 5 voltios. Por lo tanto, aquí también habrá 5 voltios. ¿Cuál es la intensidad que pasa por aquí? Ahora entonces tenemos que calcular cuál es el voltaje este de aquí. No, el voltaje ya hemos dicho que era 5 voltios. Este voltaje aquí será 5 voltios. ¿Cuáles son las intensidades? Vamos a calcular las intensidades. Intensidad que pasa por aquí
será voltaje, si esto es 12 y esto es 5, la caída de voltaje es 7, entre la resistencia que es 10K. 7 décimos es 0,7 miliamperios. ¿Cuál es el voltaje en la intensidad que pasa por el Zener? No lo sé. ¿Cuál es la intensidad que pasa por la resistencia? Sí lo sé. La intensidad que pasa por la resistencia es caída de voltaje en la resistencia, que es 5 fijo entre 10K. 5 entre 10 es 0,5 miliamperios. Aquí pasarán siempre 0,5 miliamperios y aquí pasará el resto. Si bajan 0,7, en este caso, miliamperios, y aquí bajan 0,5, el resto 0,2 es el que atraviesa el Zener. Si hubiéramos puesto aquí 15 voltios, vamos a hacerlo con 15 voltios, pues si son 15 voltios, la intensidad 1 será, si hay 15 y aquí sigue habiendo 5, 10 voltios que caen entre 10K y da 1 miliamperio. Intensidad R, que pasa por la resistencia. Caída de voltaje sigue siendo la misma, 5, y la resistencia sigue siendo la misma, 10. O sea, la intensidad que pasa por la resistencia es siempre la misma, 0,5 miliamperios. Entonces, ¿qué es lo único que varía? Lo que varía es que así baja 1 miliamperio y por la resistencia siempre se va 0,5. La diferencia es lo que se come o se traga el Zener, 0,5. El Zener lo que hace es absorbe el exceso de intensidad para que aquí pasen siempre 0,5 miliamperios. Por tanto, ya podríamos dibujar la curva de transferencia que nos pedían y tenemos función de transferencia que es V0 en función de VI. O sea, a medida que voy variando VI, ¿qué le pasa a V0? Entonces ponemos V0 en el eje de abscis ordenadas y en las abscisas tenemos VI. VI lo vamos a dibujar en rojo. El voltaje. Hemos dicho que al principio, volvemos a la gráfica que hemos hecho con valores. Cada valor de voltaje VI nos daba un voltaje de V0 la mitad. Si teníamos aquí, hemos dicho VI, vamos a poner los valores, 2, 4, 6, 8, 10, 12, hemos medido a 15. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a crecer esto, 5, 4, 3, 2, 1, y dibujamos en rojo la historia. Teníamos que para 2 era 1, 4 siempre a la mitad, 6, 3, 8, 4, 10, 5. Nos queda una recta con pendiente 1 medio. Y a partir de aquí, el voltaje, sea 12, 15 o lo que sea, se mantiene siempre el voltaje en 5 voltios, hasta que no se rompiera. ¿Qué pasa si ahora los voltajes son negativos? Vamos a poner aquí voltajes negativos. Hemos calculado VI positivo, voltaje negativo. ¿Qué pasa si pongo aquí yo menos 2 voltios? Si pongo aquí menos 2 voltios, esto es menos, no, esto es probablemente es 0, tierra. Entonces, ahora la corriente de 0 a menos 2 tendrá que ir del positivo, que en este caso es el 0, a menos 2. Entonces, aquí tengo un diodo en directa, o sea, podría atravesar el diodo y llegar aquí. Y a la vez esto podría ir por aquí, atravesar la resistencia y llegar aquí. ¿Qué pasa? Que hemos dicho que cuando el diodo conduce en directa es un diodo ideal, por lo tanto esto equivale a un cortocircuito. Entonces, si volvemos a dibujar esto aquí otra vez, esto aquí lo borramos y se convierte en un cortocircuito. Y si es un cortocircuito, ¿qué es lo que sucede? Que el circuito naranja no sucederá. Si hay una resistencia y un cortocircuito, la corriente irá siempre por el cortocircuito. Por lo tanto, esta corriente no sucede. ¿Qué voltaje entonces tenemos si aquí tengo menos 2 voltios y aquí tengo 0 voltios? En esta resistencia, la corriente ahora va de positivo aquí a negativo, de positivo que es el 0 a menos 2, aquí caerán menos 2 voltios. ¿Qué voltaje hay aquí? Aquí hay menos 2 y caen menos 2, aquí habrá 0 voltios, que efectivamente
aquí hay 0 voltios y esto está unido por un cable, esto está unido por un cable, esto está unido por un cable, aquí habrá el mismo voltaje que aquí, 0 voltios. Y si aquí pongo menos 5, pues nada, aquí caerán menos 5 voltios, pero aquí seguiré teniendo siempre 0 voltios. Por lo tanto, la gráfica aquí nos queda que cuando el voltaje es negativo, en el punto, bueno, esto me ha salido un poco torcido, tiene que estar justo encima de 0 voltios. Cuando el voltaje es negativo, el voltaje en el punto 0, que es el que estamos aquí midiendo, es el mismo que... Bien, vamos un momento, ahora es esto que hemos hecho de un modo intuitivo, esta gráfica vamos a procurar hacerla utilizando la fórmula. Entonces, tenemos aquí las intensidades. Tenemos aquí la fórmula. Mientras en la parte vertical, aquí, en esta parte entre 0 y 5 voltios, o sea, mientras el voltaje iba mayor que 0 voltios, mayor o igual que 0 voltios y menor o igual que 5, lo que teníamos era un divisor de tensión. Y el voltaje en medio del divisor de tensión era el voltaje inicial por, como es el divisor de tensión, la resistencia de abajo, 10K, entre la suma de las dos, que es 20K. Esto ya hemos visto que como las dos son iguales, es igual a VI medios. VI partido por 2, que es esta línea de aquí. Esta línea de aquí nos dice que V0, que es esto de aquí, es igual al voltaje que hay aquí, partido por la mitad, 6, 3, 8, 10. La pendiente es 1 medio y va, eso sí, entre los valores 0 y 5. Esta función está acotada porque hasta que no llega a 5 el CENER no conduce y esto es un divisor de tensión. Con esto acabamos este ejercicio que lo hemos calculado la función de transferencia V0 en función de VI en este circuito con un diodo CENER.